Que Dios les bendiga, queridos hermanos, qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy, domingo 6 de julio. Feliz domingo, Día del Señor, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie Fe en Acción, hoy es el día 29. Este devocional se titula La Fe Muerta. Hoy vamos a leer uno de los pasajes más emblemáticos, más representativos de la carta de Santiago, ahí donde dice, la fe sin obras es muerta. Y tiene todo que ver con el título de esta serie que se llama Fe en Acción. La fe verdadera es una fe viva, una fe que se nota, una fe activa, una fe que actúa, es fe en acción. Y hoy vamos a hablar acerca del otro lado de la moneda, la fe muerta. La fe que no está viva, no está activa, no actúa. La fe que no está en acción. Y va a ser desafiante para nosotros el apóstol Santiago y su carta. Es una carta muy desafiante que no se queda en las alturas de la teología, sino que desciende a la vida práctica, la vida diaria. Y ese es el desafío, mis queridos hermanos. Para eso son estos devocionales, no para que aprendamos simplemente información, sino para que seamos desafiados a vivir, a actuar en nuestra vida diaria. Así es que yo les invito a cada uno de nosotros que nos preguntemos, que nos examinemos. Para eso es la palabra de Dios. No es nada más para aprender datos, es para ser desafiados y que cada uno se pregunte, ¿estoy viviendo una fe activa, una fe verdadera, una fe viva? ¿De verdad practico lo que predico? ¿De verdad mis hechos reflejan la fe en el Dios en el que creo? ¿O mi fe está muerta? ¿O tengo una fe estéril que no actúa? Vamos a ser desafiados por Dios. Vamos a la palabra de Dios en Santiago 2, 14 al 17, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, gracias, buen Señor, porque nos hablas, porque estás con nosotros, porque nos desafías. Ayúdanos a escuchar tu mensaje el día de hoy y ponerlo en práctica. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Vamos a Santiago 2, 14 al 17. Vamos a leer qué les parece la tradicional Reina Valera que dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está muy claro el mensaje del apóstol Santiago. La fe verdadera es una fe que se nota en las acciones, especialmente en cómo tratas a los demás, especialmente a los más necesitados. Y otra vez el apóstol Santiago no menciona a Jesús, pero claramente la enseñanza es la enseñanza de Jesús. Jesucristo habló de esto varias veces. Incluso hay una parábola de las parábolas más famosas de Jesús, cuya enseñanza es esta misma que está diciendo aquí el apóstol Santiago, la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? La parábola del buen samaritano. La mencioné hace un par de días y esa parábola del buen samaritano trata de un hombre que fue golpeado, lo asaltaron y lo dejaron malherido, casi muerto, a medio camino. Pasó un levita, un religioso, y no lo ayudó. Pasó un sacerdote, o sea, un líder religioso, y ni siquiera lo volteó a ver. Era gente intachable, gente respetada por la comunidad, se sabía en la Biblia, gente de mucha fe, que estudiaban la palabra y que trataban de obedecer estricta y rigurosamente la ley de Dios. Pero a la hora de ver a una persona tirada, malherida, no le ayudaron. Después vino un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Uno de los rechazados de la sociedad. Y lo ayudó, lo curó, pagó a quien le curó sus heridas para que vigilaran su recuperación. Y Jesús pregunta, ¿cuál amó? ¿Cuál de estos tres amó a su prójimo? Mis amados hermanos, la verdadera fe se nota en lo que hacemos. Y dice algo aquí muy interesante el apóstol Santiago. Imagínate que un hermano de la iglesia, un hermano o una hermana de la iglesia, está en una necesidad muy grande. No tiene qué comer, no tiene ropa, no tiene lo suficiente para mantenerse. Y tú le dices, muy religiosamente, hermano, vaya en paz, caliéntese, sáciese. ¿De qué le sirve al hermano esas palabras? De verdad, ¿de qué le sirve? Dice el apóstol Santiago, de nada. Es una pregunta retórica. ¿De qué le sirve a un hermano que tiene hambre, que tiene sed, que no tiene techo? ¿De qué le sirve que le digas, ve a comer? De nada. ¿Qué necesita? Que le des comida. Ahora,
no me malentiendan, mis queridos hermanos. Esto no significa que el cristiano tiene que necesariamente saciar la necesidad de todos los pobres de este mundo. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago es, primero que nada, está poniendo un ejemplo de cómo es la fe sin obras. Inútil, no sirve de nada. Igual que las palabras que le dices a alguien que tiene hambre, no le sirven de nada porque no se las puede comer. Ahora, eso no significa que no digamos ese tipo de cosas. Pues claro que, porque ¿sabes en qué estoy pensando? En la gente que critica a los que de pronto decimos, voy a orar por ti. El hermano está en necesidad y le decimos, voy a orar por ti. Y hay gente que se enoja de que digamos eso. No digas voy a orar por ti, ayúdale. Pues la oración ayuda, mi amado hermano. No está mal decir, ahora sí, hay que hacer algo más que solo orar. Pero orar es bueno y en algunos casos es todo lo que podemos hacer. Porque no le podemos resolver la vida a todo el mundo. Y sobre todo, este es mi principal desafío el día de hoy. Este mensaje, mi amado hermano, no es para que tú pienses, sí es cierto, esos cristianos que me dicen, ve a comer, estoy orando por ti, pero no me ayudan, no me dan dinero, no resuelven mi problema. No es para que pienses eso. Más bien este mensaje es para que tú pienses, ¿tú a quién le has ayudado? ¿Te quejas de que otros no te han ayudado a ti? Ese no es el punto. El punto es, ¿a cuántos has ayudado tú? Cuando has visto a alguien en necesidad y suple su necesidad. Ese es el punto. Que la fe se muestra en las obras. La fe que nada más se dice, yo creo en Dios, no sirve de nada. La fe verdadera es la fe que se lleva a la práctica. La fe sin obras es muerta. Vamos a seguir reflexionando en esto el día de mañana, porque el apóstol Santiago tiene más que decir. Pero déjenme terminar este devocional diciendo 3 cosas. Número 1, la fe viva, o la fe verdadera, o la fe en acción. Ponle el nombre que quieras. Hoy le vamos a llamar la fe viva. La fe viva no solamente es del corazón. Porque hay quienes piensan que la fe tiene que ver con sentir, es que yo creo en Dios porque lo siento mucho, y lo siento aquí, lo siento allá, y levanto las manos y me emociono. ¿Y es bueno hacer eso? Claro que es bueno hacer eso. Por supuesto que hay que emocionarnos y alabar a Dios y adorar a Dios con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Pero la fe verdadera no es solo del corazón. La fe verdadera tiene que ver con las actitudes que uno tiene ante los demás. Alguna vez vi a una señora que estaba en un éxtasis adorando a Dios en el culto, levantando las manos hasta temblando. En eso su hija le habla y le voltea con una cara de enojo y de odio. Déjame en paz que estoy adorando. ¿Eso es verdadera adoración? La verdadera adoración se nota en cómo tratas a los demás. La verdadera fe no es un asunto de las emociones, es un asunto de las actitudes que tienes ante Dios primeramente y ante los demás. Número 2, la fe viva no solo es un asunto de la mente. Hay quienes enfatizan los sentimientos, las emociones. Hay quienes enfatizan la mente y la teología y la sana doctrina. Y eso es bueno, claro que es bueno, es importante, es fundamental. Pero tú puedes tener una doctrina perfecta, pero si no la vives, si no la llevas a la práctica, no sirve de nada. La fe viva no es solamente de la mente, sino de convicciones. Hay una gran diferencia entre afirmaciones, dogmas que crees y convicciones. Las convicciones te llevan a vivir de una cierta manera, afectan tu vida, afectan la manera que tratas a los demás, afectan la manera que hablas, afectan los lugares a los que vas, las cosas que te interesan, el amor que tienes por otros, los valores que tienes, las cosas que aprecias, que anhelas, que admiras. La fe viva no solo es del corazón, sino de actitudes. La fe viva no solo es de la mente, sino de convicciones. Y número 3, la fe viva no solo es de palabras, sino de acciones. Del plato a la boca se cae la sopa. Mucho ruido y pocas nueces. Y te puedo decir otros dichos que hablan de esto, que uno puede decir mucho, pero tu verdadera fe no se nota en lo que dices, sino en lo que haces y en las actitudes, o sea, cómo haces lo que haces y en qué cosas haces. No solamente es decirlo, es llevarlo a la práctica. Ahora déjame terminar hablando de la fe muerta. ¿Cómo es la fe muerta? La fe muerta se emociona, a veces siente, pero no hace. La fe muerta afirma,
la doctrina, afirma verdades, pero no las vive. La fe muerta dice mucho, pero no salva a nadie. Mi amado hermano, la fe que no actúa no es verdadera. Y hay que entender esto. El apóstol Santiago, y lo entenderemos más mañana, pero déjeme adelantarlo. El apóstol Santiago no está diciendo que hay que escoger entre tener fe y tener obras. Lo que está diciendo el apóstol Santiago es que no pueden estar separadas la una de la otra. La verdadera fe tiene obras y las obras verdaderas son producto de la fe verdadera. Mi amado hermano, ¿qué clase de fe tienes? ¿Una fe viva o una fe muerta? Una de las cosas más tristes que le pueden decir a un cristiano es, imagínate a alguien, un cristiano, y alguien de su trabajo que no es cristiano, de su escuela, hasta de su familia, que ya lo conoce por años, tiene 2, 3, 5, 10 años de conocerlo, y de pronto le dice, ¿a poco eres cristiano? No sabía que eras cristiano. Qué triste, ¿no? Hay cristianos que pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no lo viven, porque no se portan como tal, porque no actúan como tal. Y dice el apóstol Santiago, uno que no vive y no actúa como tal, pues probablemente no lo sea. Mi amado hermano, ¿está muerta tu fe o está viva? ¿Eres un verdadero cristiano o un cristiano falso o pirata? Y se nota en cómo vives. Mañana hablaremos más de esto. No se despeguen porque se va a poner bien bueno esto. Porque aquí la pregunta que surge es, ¿entonces la salvación es por obras? No, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Pero las obras son consecuencia de haber sido salvo por gracia. Mañana hablaremos de eso, no se lo pierdan. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias, Señor, por el desafío a tener una fe viva, que actúe, que viva, que tenga actitudes hacia los demás. Que no solamente sienta, Señor, sino que lo lleve a la práctica. Permítenos tener esa clase de fe. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.